Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre las matemáticas de los modelos de dispersión atmosférica aplicados a la ingeniería ambiental. Los estudiantes involucrados, Angélica Antonines y Marjorie Morales. Para iniciar debemos conocer qué es un modelado de dispersión atmosférica. El modelado de la dispersión atmosférica se refiere a la descripción del transporte de contaminantes en la atmósfera. El término dispersión en este contexto se utiliza para describir la combinación de difusión debido al movimiento remolino turbulento y advección debido al viento que ocurre dentro del aire cerca de la superficie de la Tierra. Este problema es un excelente ejemplo de matemáticas interdisciplinarias que aplica directamente a problemas de relevancia industrial, además de formar una base de un amplio y activo conjunto de investigaciones actuales sobre la dispersión atmosférica. Es también ideal para su inclusión en programas con modelados matemáticos o computación científica. Los resultados discutidos pueden usarse para ilustrar técnicas básicas de PDS, que son las funciones de Green, transformadas de Laplace, funciones especiales, optimización restringida con mínimos cuadrados, análisis numérico y problemas inversos. Desde el trabajo pionero de Roberts y Soren, que son las soluciones aproximadas y analíticas para el problema de la dispersión atmosférica, se han derivado una amplia gama de supuestos simplificadores, así como diversas condiciones de frontera y dependencias de parámetros. Estas soluciones analíticas son especialmente útiles para los ingenieros y los científicos ambientales que estudian el transporte de contaminantes, ya que permiten el parámetro de sensibilidad y estimación de la fuente a realizar. En esta figura podemos observar un escenario real de emisiones industriales en el que se liberan contaminantes aéreos de una operación de fundición, tal como se ilustra aquí. El modelo de dispersión gaussiana es un enfoque estándar para estudiar el transporte de contaminantes debido a la difusión turbulenta y advección por el viento. Las más simples de estas soluciones exactas se denomina pluma gaussiana, que corresponde a un punto continuo que emite contaminantes en un viento unidireccional que sopla en un dominio de grado. Esta solución de plumas gaussianas, junto con numerosas variantes, ha sido incorporada en paquetes de software de la industria que se utilizan para monitorear reglamentos. Los modelos de pluma gaussiana han sido aplicados al estudio de las emisiones de las grandes operaciones industriales, así como una variedad de aplicaciones que incluyen liberación de cenizas de erupciones volcánicas, semillas, polen en insectos, propagación del olor de las instalaciones ganaderas. También se puede utilizar para describir el flujo de gas o líquido en suelo y rocas porosas, con aplicaciones a depósitos de petróleo, aguas subterráneas y el transporte de contaminantes en los acuíferos. El objetivo en este trabajo es guiar al lector a través de todo el proceso de modelización, desde la concepción original del modelo hasta la interpretación de resultados en el contexto de una aplicación industrial real. Se comienza por derivar la solución de pluma gaussiana a la ecuación de advección y difusión, investigando sus propiedades y sacando conclusiones sobre la utilidad y las limitaciones del enfoque de la pluma gaussiana. El modelo se ilustra utilizando una versión simplificada de un escenario real de emisiones industriales en el que se liberan contaminantes aéreos de una operación de fundiciones, como se observó en la figura anterior. Luego se pasa al estudio del problema inverso asociado en el que el objetivo es estimar la tasa de emisión de contaminante desconocida dada una serie de concentraciones a nivel del suelo. Este problema inverso se formula como un sistema lineal sobredeterminado, y la solución resultante se obtiene utilizando un sistema lineal de mínimos cuadrados. Se ejecuta el condicionamiento del bienestar del problema inverso y se relacionan estos aspectos con el problema de identificación original de la fuente y su aplicación en
dispersión atmosférica sigue la ley de la conservación de la masa. Aquí nos limitamos al principio del transporte de un solo contaminante cuya concentración de masa o densidad está en la posición de X, Y y Z, que pertenece a la masa y el tiempo. Se puede describir por una función suave, C, en función de X y T. La ley de la conservación de la masa para C puede expresarse en forma exponencial, como se encuentra en la siguiente ecuación, donde S es el fuente sumidero y la función vectorial J representa el flujo másico de contaminante. La contribución difusiva al flujo surge del movimiento turbulento del remolino en la atmósfera, para la cual se puede encontrar una descripción completa en este artículo. El resultado principal es que se puede suponer que la difusión atmosférica sigue la ley de Fick, que establece que el flujo difusivo es proporcional al gradiente de concentración. En el signo negativo asegura que el contaminante fluye de las regiones de alta concentración a regiones de baja concentración. Entonces, al costado derecho podemos observar la emisión de pluma de contaminante de una fuente puntual continua, con una línea de dirección del viento en el eje X. En adición a perfiles de concentración dados a una locación en vientos abajo, en donde la locación vertical está señalada de color rojo y la locación horizontal señalada de color azul. A continuación seguimos con la metodología para encontrar la ecuación de la pluma gaussiana. Entonces los coeficientes de difusión de Foucault en la capa límite atmosférica son funciones fuertes de distancia a favor del viento. Por no mencionar que varían con las condiciones climáticas y el tiempo desde la liberación y por consiguiente son difíciles de determinar en la práctica. Por lo tanto, es una práctica común reemplazar X por una variable independiente. Esta ecuación que podemos observar en la pantalla se conoce comúnmente como la solución de pluma gaussiana para la advección y difusión debido al hecho de que la dependencia exponencial de ambos, y y z, es similar a la de una función de tipo gaussiano. El carácter exponencial de la solución en y y z está claramente representado en los perfiles de concentración mostrados en la anterior figura. En este artículo se muestra un ejemplo gaussiano a una versión simplificada de un escenario de emisión real, donde una operación de fundición tiene 4 fuentes principales que liberan partículas de zinc a la atmósfera. Las fuentes tienen ubicaciones X sub S, Y sub S, H sub S y tasas de emisiones para las diferentes fuentes. En esta sección es importante discutir la especificación del coeficiente de difusión de Foucault, que es extremadamente importante en las aplicaciones. También debemos recordar que la pluma gaussiana es estrictamente válida cuando K es una constante. Sin embargo, para reproducir las distribuciones de contaminantes observadas, muchos científicos han encontrado que es necesario permitir que K varíe con la distancia del viento hacia abajo. Y la forma de K precisa se determina por ajuste con observaciones experimentales. Entonces aquí se puede reemplazar la variable R de la ecuación gaussiana a partir de la siguiente expresión, donde sigma es la desviación estándar de la distribución de la concentración. Adicionalmente, se puede obtener una expresión ligeramente más simple para la concentración a nivel del suelo, ajustando Z igual a 0 en la solución de la concentración. Para desarrollar la ecuación de la pluma gaussiana, se deben tener en cuenta los valores de los parámetros usados en este modelo y además las tasas de emisión para cada fuente. Se enumeran según los parámetros a continuación. Finalmente, se aplica la pluma gaussiana a una versión simplificada de un escenario de emisiones real, donde una operación de fundición de zinc
que tiene 4 fuentes principales que liberan partículas de zinc a la atmósfera. Las fuentes tienen ubicaciones X sub S, Y sub S, H sub S y tasas de emisión para fuentes de 1 y 4. Entonces, el eje X está alineado con la dirección del viento primario y las alturas, y el eje Y a las tasas de emisión para cada fuente. Entonces, la contribución de una fuente individual, S, a la concentración de contaminante en cualquier punto X, Y y Z, es entonces dada por la solución de pluma gaussiana, que se denota por C sub S, C sub X y C sub S. Finalmente, aquí podemos encontrar el código para generar las gráficas de contaminantes, el cual está contenido en 3 archivos de MATLAB: setParameters, la cual asigna todos los valores de los parámetros; JPlum es la que calcula la concentración usando el modelo gaussiano; y Forward es el programa principal que calcula y grafica todos los perfiles de concentraciones y llama a la interfaz de setParameters y JPlum. Aquí podemos observar 2 gráficas de contorno de concentración para el individuo, las fuentes S1 y S2, y un tercer gráfico como S3 y S4. La superposición de las 4 fuentes se muestran por separado. El nivel más alto del suelo es la concentración que aparece si el viento es de la fuente S1, con picos más débiles que ocurren a favor del viento de S2. Es interesante observar que aunque S2 tiene la mayor emisión, una contribución más pequeña a la concentración en nivel del suelo es porque tiene una elevación mucho más alta, y pues las fuentes más débiles en S3 y S4 tienen un tamaño relativamente pequeño sobre la concentración total. Entonces, esto lo que sugiere es que en el aumento de la altura de una fuente de agua debe disminuir el nivel del terreno de deposición de esa fuente y viceversa. Además, debe existir un punto de cruce en el que la deposición de una fuente de Q es superada por la de una de baja, cuando la elevación de la primera fuente excede algún valor crítico. Este y otros efectos similares son temas ideales para experimentos numéricos que pueden servir para desarrollar la intuición sobre los problemas de emisión de contaminantes. Entonces, ahora nos vamos a ir a la interfaz del código que genera estas gráficas y están encontradas en 3 carpetas separadas de MATLAB, como se mencionó anteriormente. Entonces procedemos ahora a buscarlo para correr el programa. En esta primera interfaz de la configuración de parámetros se asignan todos los valores de los parámetros numéricos y físicos, en el cual podemos encontrar la aceleración gravitacional, la viscosidad dinámica del aire, densidad del zinc, diámetro de partículas, la velocidad de deposición de zinc, entre otras. Por otro lado, encontramos la interfaz de JPlum, que calcula la concentración usando la solución de pluma gaussiana. Finalmente nos vamos a la interfaz de Forward, el cual es el programa principal que calcula todos los perfiles de concentración de la cantidad de zinc depositada en los diferentes nodos de receptores. Entonces procedemos a correr el programa. El cual nos reporta una gráfica de un perfil de concentración de zinc depositada en los diferentes nodos receptores. Finalmente, nos vamos a la interfaz
En esta interfase forward to se calcula la magnitud de ratios de emisión de las fuentes arreglando diferentes ruidos al 10% y 20%, en el cual nos reporta un gráfico a continuación, en el que también reporta los perfiles de concentración de zinc de acuerdo a los 9 diferentes fuentes receptoras. Y finalmente nos interesa estimar la tasa de emisión de acuerdo a la cantidad de zinc depositada en los 9 receptores, en el cual nos vamos a la interfaz de inverse 1, le damos correr para finalmente nos reporte la rata de emisión de zinc total en toneladas al año, el cual nos asigna un valor de 169.485. Muchas gracias.